Buenas noches a todos, qué gusto de poder verlos aquí. Yo los veo por allá por la pantalla y le doy gracias a Dios de poder verlos a todos conectados, a todos participando, ver que están listos para reunirnos. Y yo decía, Señor, pues gracias por esta bendición que tú nos das de poder reunirnos como iglesia a pesar de los pesares, de poder reunirnos a pesar de la pandemia, de poder reunirnos a pesar de las lluvias y de las inundaciones, y de poder reunirnos pues en espíritu, ¿no? Y en verdad, porque pues realmente tenemos algo en común, y eso que tenemos en común todos nosotros, pues es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y al decir Señor y Salvador Jesucristo, siempre me acuerdo de la enseñanza que alguna vez el pastor nos dio cuando nos dijo que cuando decimos nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, pues debemos de estar muy conscientes de lo que esto implica, porque si yo digo que Él es mi Señor, pues tengo que obedecerlo, porque la mayoría de las veces cuando hablamos de nuestro Señor y nuestro Salvador, pues la parte que más nos gusta es que es nuestro Salvador, pero no siempre lo atendemos, ni lo respetamos, ni lo consideramos nuestro Señor, porque no siempre hacemos lo que Él nos pide. En mayor o menor grado, pues todos fallamos diario, todos pecamos diario, todos nos dejamos llevar, y me cuento en primer lugar, todos nos dejamos llevar por la ira, o a lo mejor por el orgullo, o a lo mejor por la timidez, o a lo mejor por el miedo, y bueno, una serie de sentimientos y de emociones que pues normalmente no están ni avaladas, ni respaldadas, ni solicitadas por el Señor para nuestro comportamiento y nuestra conducta. Y entonces cuando esto pasa, pues no estamos dando crédito a nuestro Señor, sino solamente a nuestro Salvador. Y como nuestro Salvador y nuestro Señor, pues el Señor Jesucristo siempre nos ha enseñado cómo debemos de actuar, cómo debe de ser nuestra conducta para con otros, cómo debemos conducirnos nosotros y pedir al otro que se conduzca con nosotros. Aquí hemos tenido una gran enseñanza en la semana, y una gran enseñanza que venía ya picando un poco la cabecita por parte del Señor, en mi caso particular, y después me lo confirmó con Víctor, cuando tuvimos la oportunidad, bueno, yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, y a que el pastor me dio la oportunidad el miércoles de dar una parte muy pequeña del testimonio de mi vida. Y en esa parte pequeña hablábamos de cómo es que nuestra conducta como cristianos a veces no está dando gloria a Dios, y a veces no está dando testimonio. Yo en esta plática, en este testimonio que yo pude compartir con todos ustedes el miércoles, yo abrí mi corazón y les decía, pues bueno, la conducta de aquel entonces, de mis pastores de aquel entonces y los líderes de la iglesia donde yo iba, pues no era la que una niña de 6, 5, 4 o de 8, 9, 10 años esperaba, ¿no? Yo esperaba por parte de ellos amor, esperaba por parte de ellos misericordia para con mi padre, porque pues él era una persona que padecía de alcoholismo. Entonces, dentro del religiosismo de la iglesia a donde yo iba, pues ellos aplicaban muy bien la parte de su Salvador Jesucristo, pero no la parte de su Señor, porque en ningún lado la Biblia avalaba, ni avala ni avalará una conducta que no estuviera envuelta, capeada o frita con misericordia. Ellos eran muy buenos para aprenderse la palabra de Dios de memoria, todos eran muy buenos, no dudo y no estoy diciendo que no tuvieran nada bueno, por supuesto que eran grandes maestros y que eran grandes misioneros también, pero no acompañaban de misericordia la verdad. Cuando muchos en mi familia y muchos en la iglesia en donde yo iba me hablaban o me recordaban o incluso llegaban a reclamar el alcoholismo de mi padre, pues me decían la verdad, pues sí, ¿no? O sea, era obvio. Yo me daba cuenta más que todos de esa problemática que él vivía. Hablaban con la verdad, sí,
pero no hablaban con misericordia y no actuaban con misericordia. Después del testimonio que yo les di el miércoles, aprendí muchas cosas yo solita de lo que dije, porque después me escuché y aprendí que me identifiqué diciendo algo. En la conducta de mis pastores, de varios, porque tuve varios pastores en ese inter de mis 0 años a mis 15 años, 16 que salí de allí, tuve muchos pastores, bueno, no muchos, pero han de haber sido tal vez como 4 que salieron, entraban y salían de esta iglesia, y en el caso de todos se repetía esta falta de misericordia. Mucha verdad, mucha letra muerta, tal vez mucha palabra, pero poca misericordia. Y entonces llegaba a mi mente, yo le decía, Señor, bueno, pues revélame a mí, ¿no? Que primero para mí, ¿qué me está faltando? Porque tal vez lo que me haga falta sea hablar con misericordia, pero tal vez lo que me haga falta sea hablar con la verdad, porque a veces cometemos el pecado de irnos a los opuestos. Si estamos hablando, yo juzgué y terminé juzgando igual que aquellas personas amadas, porque yo a todos los amo, porque me enseñaron grandes cosas. Yo finalmente terminé cometiendo el mismo error, que fue juzgar, ¿no? Ellos juzgaban a mi padre por su alcoholismo, pero yo terminé igual que ellos juzgándolos a ellos por su falta de misericordia. Y entonces caímos en el mismo hoyo, ellos y yo. Al final de cuentas me fui al mismo hoyo con ellos, pero después del miércoles yo hablaba con el Señor y oraba y le decía, bueno, enséñame a mí qué me falta, porque yo entiendo que cuando a uno le llega una palabra, una revelación, pues primero es para mí, primero es para ti, ya luego irás a redarguir a los demás. Y entonces vino a mi mente ese versículo de misericordia y verdad, ¿lo recuerdan? Esto está, si quieren buscarlo, en Proverbios 16:6, en donde habla sobre la vida y la conducta, y obvio, la conducta de nosotros como hijos de Dios, ¿no? Como producto de la salvación que Jesucristo vino a darnos. Entonces, poco a poco las cosas me fueron llevando, bueno, llegó este versículo a mi mente una noche mientras yo oraba, y llegó misericordia y verdad, y fue allí donde el Señor me reveló que hay pecado en ambos extremos. Todo extremo es malo. Me enseña un queridísimo alumno, mi querido Emiliano, que es un niño precioso de 10 años, él me enseñó una frase preciosa que dice que hay que encontrar la delgada línea o la fina línea que nos mantiene en equilibrio. Todo exceso es malo, pero si tú llegas y pisas esa fina línea que te lleva al equilibrio, entonces estarás teniendo una conducta loable, ¿no? O plausible, aplaudible, ¿no? Esa frase de él que me dijo hace mucho tiempo cuando entró aquí, a mí me quedó muy grabada en la mente y en el corazón. Y cuando llegó a mí el versículo misericordia y verdad, después el Señor me revelaba, me decía, me hacía darme cuenta para compartir después con todos ustedes que tan malo es A como B. Tenemos que encontrar el segmento AB. ¿Sí me explico? Tenemos que encontrar el equilibrio, porque tan malo es que no haya misericordia en nuestras palabras y en nuestros actos, como tan malo es que haya misericordia, amor y no haya verdad. Si cuando tú corriges a un hijo, lo corriges con la verdad pero sin misericordia, estás volteando la balanza, no hay equilibrio. Pero cuando lo corriges con misericordia y no le dices la verdad, estás fallando, porque hay mucha misericordia así, pulula y abunda, y los corregimos con amor y les hablamos y les decimos y por favor, y una y otra y otra y otra oportunidad, pero ¿sabes por qué no cambia? Porque hay demasiada misericordia y no hay verdad. Y la palabra de Dios es bien clara, dice Proverbios 16:6. Este proverbio su título dice Proverbio sobre la vida y la conducta. Y dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y ojo,
Cuando dice la palabra de Dios, Jehová pesa los espíritus, ¿de qué estamos hablando? De una báscula. Y cuando hablamos de una báscula, ¿de qué hablamos? De equilibrio, indefectiblemente. Jehová pesa los espíritus, es decir, el Señor sabe que nuestro espíritu a veces se enseñorea de nuestra carne, pero también sabe que la mayoría de las veces nuestra carne, o por lo menos yo hablo por mí, se enseñorea de mi espíritu. Y entonces la palabra de Dios viene a hacer esa balanza que tiene que equilibrar para que cuando el Señor pese corazones, encuentre que Lucía Hernández tuvo mucha misericordia tal vez para corregir a su amadísimo hijo, pero también le dijo la verdad. O al revés, que Lucía Hernández, versión 1.5, ¿no? Antes de Cristo, le decía la verdad a su hijo y a su esposo muy cruelmente, sin misericordia. Y entonces en ambos casos estamos mal, porque no estamos empleando la palabra de Dios de manera correcta, conscientes de que Él sopesa espíritus. Dice después en el versículo 3, repito el 2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y el versículo 3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Es decir, el impío está hecho pues para que alguien participe el día malo, ¿no? ¿No? Eso es lo que dice aquí, ¿estamos de acuerdo? Aún el impío está hecho para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Qué estamos corrigiendo nosotros en nosotros mismos? A veces somos muy exigentes con nosotros mismos, nos falta misericordia para con nosotros. O a veces somos muy misericordiosos con nosotros mismos y nos falta hablarnos con la verdad. Entonces, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Pero ¿cuándo es cuando vamos a tener temor de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a tener temor de Dios? ¿Quién me dice? De los presentes aquí y de los presentes allá en sus comentarios. ¿Cuándo el hombre verdaderamente, o la mujer, ¿verdad? Un cristiano, cuando llega a tener verdaderamente temor de Dios? Cuando empieza a equilibrar sus actos. Yo te pido que tú te aprendas de memoria este versículo para cuando tengas que autocorregirte, para cuando tengas que corregir hasta un alumno. Pregunten a mis alumnos, yo los corrijo fuerte, les hablo, les pongo fechas, límites. Si me traen un apunte sucio, mal hecho, con una manchita mínima de mole, lo rompo. Si corrijo una palabra de ortografía una vez y pido 10 veces, y me la vuelven a repetir, pido 30 veces, y me la vuelven a repetir y pido 500 veces, y me la vuelven a repetir y pido 1000, por ahí Vanesita me debe de decir que estoy diciendo la verdad, 1000 veces. Estoy corrigiendo con misericordia y con verdad. Si vamos a corregir a los hijos, es con misericordia y verdad. No podemos solapar, no podemos consecuentar, no podemos seguir, como hay un dicho que nunca he sabido por qué se dice así, pero les prometo que lo voy a investigar. ¿Por qué decimos no podemos tapar el sol con un dedo, o no podemos dorar la píldora, ¿no? ¿Qué es eso? No sé, pero lo voy a investigar. No podemos dejar de decir la verdad. Tenemos que usar la misericordia, sí, pero tenemos que usar la verdad para que cuando los caminos del hombre se llenen de sabiduría, dice, para que, y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. El versículo 7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Y no habla de que a los enemigos en paz con Dios, no, aún a mis enemigos Dios los hace estar en paz conmigo, porque yo he tenido el cuidado de tener temor a Jehová, pero previo
de ser consciente que tengo que hablar siempre con misericordia y verdad. A veces nos cuesta mucho trabajo decir la verdad o decirle a alguien la verdad respecto de su conducta. Y a veces tenemos que ser muy directos y muy específicos cuando decimos la verdad, pero esa verdad te va a hacer libre a ti y lo va a hacer libre al otro. Pero no olvides la misericordia. Cuando estos ingredientes se unen, pues es como un delicioso pastel, que por cierto, Adrianita, gracias por ese delicioso pastel que trajiste para el pastor, estuvo muy rico. Es como un delicioso pastel, sale una mezcla perfecta y esponja y levanta y sabe y huele delicioso. El versículo 8 dice: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Yo cierro hasta aquí haciéndote consciente, tratando de hacerte consciente de que si te excedes en misericordia y no hablas con la verdad, estás pecando. Y si te excedes con la verdad y no la envuelves con la misericordia, estás pecando. Tenemos que encontrar un justo medio para que cuando el Señor sopese nuestros corazones, entonces los encuentre mucho más cercanos a la sabiduría, a tener el valor de decir la verdad, pero sin perder la cortesía. Por allí decía un cantante que yo admiraba mucho, bueno, los dos, un dicho que decía: lo cortés no te quita lo valiente. E incluso se hizo por ahí una obra de teatro o algo así que decía, que hablaba, era Facundo Cabral y no me acuerdo, ya se me fue el nombre, Alberto Cortés, claro, por supuesto, Alberto Cortés. Y entonces, en base a este dicho de lo cortés no te quita lo valiente, se hizo una obra muy hermosa en la que hablaba de esto. Finalmente, tal vez ellos no lo sabían, o tal vez lo sabían y no lo dijeron abiertamente, pero estábamos hablando de tener la suficiente sabiduría y tener temor a Jehová para llegar a corregir nuestros propios actos y los de todos los demás con misericordia y con verdad. Muchas gracias. Dense ustedes un aplauso por estar hoy reunidos aquí. Los bendigo en el nombre de Jesucristo y vamos a pedirle al pastor que pase para orar por él y para poder iniciar esta enseñanza, esta predicación que el día de hoy él tiene para nosotros. Señor, te damos gracias en esta tarde, noche, porque tú nos permites estar aquí reunidos. Gracias, Padre, porque nos das la vida, porque nos das la sanidad, porque has curado todas las enfermedades que teníamos. Gracias porque podemos ir contigo a consulta todas las noches, porque todas las noches podemos entrar a tu consultorio, platicarte todo lo que sentimos mal, lo que nos duele, lo que puede estar fallando, y tú como médico divino nos fallas. Gracias porque tu misericordia es infinita, pero también gracias porque con tu verdad y con la palabra tú nos pules, nos asientas y nos afirmas cada día, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos y te pedimos, Padre, que seas tú en las palabras del pastor. Habla tú y que no hable él, que ninguna palabra ociosa y que no venga de ti salga de su boca. Yo lo bendigo en el nombre de Jesucristo y aprovecho para agradecerte junto con todos nuestros queridos amigos por un año más de vida para la vida de nuestro pastor y mi esposo. Gracias, Señor, porque es un varón conforme a tu corazón, y gracias, Padre, porque tú lo has mantenido sano, congruente, capaz, activo e incansable para predicar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por su vida y porque sabemos que tú aún tienes muchas cosas más preparadas para hacer a través de él. En el nombre de Jesús te pedimos que te quedes, no te vayas, quédate con nosotros, Señor. Recibe esta alabanza que se cantó para ti, recibe esta ofrenda y recibe esta enseñanza que estaremos dando de lo que tú nos des para tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias. Buenas noches. Gracias. Pues muchas gracias. ¿Cómo han estado? Bien, qué bueno. Se oyó hasta acá el amén.
Bien, qué bueno. Repite después de mí. Que mi oído se abra. Que mi mente capte todo aquello que tienes tú, Señor, para mí. Que mi alma sea purificada por tu palabra y que mi espíritu sea vivificado por el poder de tu espíritu. ¿Sabes? La esencia de Dios mora en mí. Algunos dicen amén, pero no dicen la esencia de Dios mora en mí. Vaya, por lo menos las 2 o 3 que están aquí ya lo dijeron. La esencia de Dios mora en mí. Dilo tú. Muy bien. Está establecido en mí. Así, está establecido en mí. El mayor vive en mí. La roca vive en mí. Bien, mira, el problema está en lo siguiente. Yo te estoy hablando acerca del nivel en el cual un creyente actúa. Hoy nos decía Lucy, con mucha razón, que muchas veces hacemos las cosas en misericordia, pero no en verdad. Y a veces lo hacemos mucho en verdad, pero no en misericordia. Bueno, vamos a verlo así, son los niveles operativos en los cuales Jesús se movió. Los niveles operativos en los cuales Jesús se mueve son iguales a los que nosotros nos podemos mover. En Efesios 1:3, la palabra del Señor dice: bendito sea el Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con una poquita de bendición en los lugares en la tierra. No dice eso, me dicen aquí. Bueno, casi siempre les hago este tipo de cambios para que ustedes fijen en su mente lo que voy a decir a continuación. Bendito sea el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, y estoy orando por ti, que a ti y a mí, que tú que me estás viendo, nos ha bendecido con toda la bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Amén. Entonces yo opero en ese nivel, no en el nivel natural. Si yo opero en el nivel natural, me duele la panza, dame un Pepto-Bismol o algo por el estilo. Que eso del Pepto no te hace nada, ¿verdad, mija? No. Entonces, lo primero que tienes que hacer es leer la palabra para orar la palabra. Yo acabo de orar la palabra. Y la gente, la mayoría, no se da cuenta. No es suficiente. Todos tenemos la información de que todo está muy bien. Todos somos salvos. Todos los que creemos en Cristo somos salvos. Amén. Pero en cuanto hay cosas que se van en contra de tus ideas, ahí sí te pones en la pura verdad de tus creencias, ¿no? Y entonces no estás al nivel de operación que deberías de tener. Te voy a decir, la oración produce resultados cuando aprendo a pensar de la nueva manera, totalmente transformado. Repite, Dios me ha hecho nuevo completamente. Nada más el terco soy yo que se aferra a mi verdad, ¿sí? Pero nada más yo, por eso dije yo, ustedes no, ¿verdad? No se aferran a ninguna verdad rara ni nada por el estilo, pero tienen que empezar a poner en acción la palabra que se les dice, porque si no, no sirve de nada. Orar es actuar. Orar, ejemplo, cuando yo oro por las personas, yo les digo, a ver, ¿qué enfermedad tiene? Porque está malo, ¿de qué? Pues a lo mejor yo puedo pensar que es del estómago, y pues no es del estómago, resulta ser que está mal de otra cosa. Entonces yo tengo que tener la información correcta para saber en qué sentido tengo que orar. Jesús mismo lo dijo. ¿Desde cuándo le pasa esto a este hombre? Jesús mismo se preguntaba. Entonces, algo que debemos de entender es de que hemos sido totalmente hechos nuevos, y tengo que empezar a ponerme a operar en mi mente al nivel que Dios me dice que yo tengo que estar. Permisito, porque se me está yendo para abajo el micrófono. Perdón por el rechinido, pero fue del aparato porque se dio muy feo. Pero bueno, entonces, a lo que voy es a esto. A ver, yo te digo a ti, toda la Biblia fue inspirado por Dios para perfeccionarte a ti. ¡Wow!
Ay, pastor, o sea, Dios la puso para mí. Fíjate a qué nivel te estoy poniendo. Dios usó toda la palabra para hacerte perfecto para toda la obra que tienes que hacer. Para darte todo el poder, toda la sabiduría, toda la inteligencia, todo el discernimiento, toda la capacidad que sea necesaria para que tú cumplas con un propósito en Dios. Ay, pastor, no está en la Biblia. Bueno, está bien, te lo voy a decir para que es que ¿dónde está? Segunda de Timoteo 3:14, ahí lo lees. Y si no está, pues ahí me avisas. Cada vez que leamos la Escritura tenemos que mirar a Dios hablándote, asimilar cada palabra, cada cosa, como, que lo veas como algo maravilloso. La vida en Dios es inspirada en la Escritura, que está inspirada en Él. Así que, ¿quién tiene la mera esencia de Dios y decidió recibirle? ¿Cómo puedo aplicar esto en mi vida? Bueno, la vida y la naturaleza de Dios es transferida a ti. O sea, esto es impresionante. La vida y naturaleza de Dios a través del poder de la sangre de Cristo. A ver, vamos a ver una cosa. Dentro de 8 días te invito a una santa cena aquí. Bueno, tú en tu casa y yo en la mía. Me refiero a que hagamos una santa cena. Fíjate bien. Nada más te digo. Tomen, esta es mi sangre. ¿Qué está haciendo? En el Antiguo Testamento, la sangre el sacerdote ponía la mano encima de la mano de la persona que ofrendaba para que los pecados del inocente se le pasaran a él y después lo degollaba, y así era como era. Pues la sangre de Cristo ahora está en ti. Es una transfusión, me dicen aquí, es una transferencia, es una verdad espiritual que se cumple en lo natural, pero cuando tú eres consciente de qué es lo que está pasando, tu sangre fluye sangre de Cristo. ¡Wow! Entonces, esto lo puedo hacer rema. ¿Qué es un rema? Es la mera esencia de Dios en mi vida. Algunas personas, ¿por qué usted ora tan raro? Bueno, no, el que ora raro es tú. ¿Sí? Porque si eres católico te le pasas pidiéndole a no sé cuántas cosas que no son Dios que hagan algo. Y si eres cristiano, todo se lo pides en el nombre de Jesús a Dios, pero no estás operando el nivel que Dios te dio. Es un nivel de operación. Ejemplo, yo soy pastor de esta iglesia y tengo la responsabilidad de aquellos que me declaran como su pastor, la responsabilidad de cuidar su alma. Así es que le digo, así le digo a alguien, oye, eso que estás haciendo está mal. Ese alguien tiene que decir, está bien, lo dejo de hacer. O esto que estás haciendo, corrígelo. La verdad, cuando hago eso, nunca lo pido de favor. Nunca lo pido de favor. Qué gacho, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque soy tu pastor, te estoy dando una dirección, tengo la responsabilidad. Pero hay gente que la verdad sí se molesta. Desafortunadamente hay muchos pastores que abusan de esa autoridad y entonces piensan, no, como aquel toma, no lo acepten en la iglesia y ponte en la puerta y no lo dejes entrar por borrachote. Perdón, o sea, yo me acuerdo cuando la primera vez que le dije a unos religiosos, ¿saben qué? Yo hago la Santa Cena con vino tinto. Casi se me persinan ahí enfrente. ¿Cómo es posible? Porque les metieron unas creencias, sí, que son más bien como de la doctrina de Alcohólicos Anónimos, que no puedes volver a tomar una copa después de que eres cristiano. Es una doctrina AA, no es una doctrina cristiana. La Biblia dice que la Santa Cena se hace con vino. Y además dice que algunos, que Pablo recomienda que tengan ciertos puestos de liderazgo dentro de la iglesia, dice, no se ha dado al mucho vino, No dice que no sea
Dice que no se ha dado al mucho vino para que haga esta función. Entonces, yo lo que te estoy hablando es la esencia de Dios en mí. Yo dije 3 cosas bien fuertes hoy al empezar. Dije, el mayor vive en mí, mora en mí. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esa voz es la de Jesús viviendo aquí adentro. Yo, obviamente, soy un vil pecador como cualquiera, pero su esencia vive en mí. Se llama su espíritu y es el mismo. Dije, está establecido en mí. Por supuesto que cuando hago un error me jala las orejas, los cabellos y además de otras cosas, pero en fin, el punto es de que me llama la atención fuertemente. Esa esencia está morando en mí, porque Él ya me bendijo en los lugares celestiales. Cada vez que yo veo la Escritura, y es lo que te invito a hacer, asómbrate con lo que descubres ahí. Hoy Lucy decía, encontré este proverbio, que a veces, y encontré una balanza, verdad de misericordia, es muy cierto. Porque fíjate, aquellos que hallan la palabra de Dios, lo estoy viviendo impresionantemente. Sí, ustedes pueden ver que soy delgado, que ya obviamente me estoy arrugando, ¿verdad? Pero te digo así claramente, la palabra ha sido medicina a todo mi cuerpo. Estoy orando la palabra, si quieres al rato te paso por internet, llevo como 30 citas ahorita. Mi sangre, mis ojos, mi hígado, mis pulmones, todo es medicina para mi cuerpo, es medicina para mí. Así que repítelo, Señor, yo quiero eso para mí, amén. O sea, que esto sea para mí, hazlo rema, hazlo tuyo. Mira, un día estábamos algunos en un lugar predicando. En aquella ocasión había ido, no existía la iglesia, sino que yo pertenecía a otra iglesia y iba yo solo. Y me acuerdo que oramos por unas personas allí que estaban, y pues de repente se desmayaron, pero nadie se acercó a ellos. Uno de ellos era gordo, muy gordo, y cuando se levantó ya no era gordo, era flaco. O sea, esto tan raro que pasó, o sea, nadie se le acercó para decir vas a enflacar ahorita. No, nadie, ¿sale? Sino simplemente estaba el predicador hablando de algo y estaba diciendo que Dios los iba a sanar de cualquier cosa que tuvieran. Y entonces esa persona hizo rema, eso, solito dio el azotón, no lo agarró, nadie se cayó, nadie oró por él, nadie le impuso más, solito por allá se cayó. De repente se paró, empezó a llorar, empezó a alabar a Dios, y así con los, ¡ay, gloria a Dios, gloria a Dios! ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque ya no me quedan los pantalones. Yo decía, ¿qué está pasando? O sea, vi con mis ojos un milagro que muchas veces no he platicado porque pues, ya hasta se me olvidó, fue cuando yo empezaba a ir a algunos lugares, pero si entra en ti lo que es la palabra, va a ser el efecto que tiene que hacer, porque estás operando al nivel espiritual, no a nivel natural. Por ejemplo, a mí me han acusado de cierta permisividad porque yo le abro la puerta a la gente que viene tomada. Yo le abro la puerta a la prostituta, yo le abro la puerta a las personas que tienen una preferencia sexual diferente, sin ningún problema. Y piensan que soy, no sé, demasiado permisivo. La verdad es que no lo soy, la verdad es que no soy nada permisivo. Lo que pasa es que no soy impositivo. ¿Sale? Entonces, si se acerca a alguien, N personas, vamos a tener, para mí, ¿quién es más peligroso que entre a la iglesia?
¿Un ladrón? No. ¿Un violador? Tampoco. ¿Un robachicos? Tampoco. No. La persona más peligrosa que puede entrar en una iglesia es un brujo. Brujo. Un chamán. Porque se escuda. Se sabe camuflajear. Y entonces yo empiezo a aventar la palabra de Dios. Y digo, que salga todo espíritu malo guardado en tu corazón. Entonces el brujo empieza así como le empiezan a dar como chiripiorcas. Y entonces cuando tú empiezas a recibir la palabra, empieza a ser un efecto vivificador, porque el espíritu vivifica tu cuerpo. Ya llevo como 200 versículos, después te los paso. Si opero ese nivel voy a tener éxito. ¿Cuál es ese nivel? El nivel que Dios te dio. Primero, te hizo su creación. Después tuviste una vida, tal vez, algunos pueden tener una vida muy hermosa. Aquí yo conozco, hay dos mujeres que tuvieron una infancia llena de la presencia de Dios. Pero yo le pregunté a una de ellas hace poco, mira, no tienes mucho en la iglesia, pero de todo lo que tú has vivido, ¿realmente ha habido un cambio en tu vida en relación a esta nueva vivencia en Cristo? Y me dijo que sí. Por cierto, la voy a invitar a ver si quiere venir a dar testimonio el próximo miércoles. Pero sí entendí muy claramente que lo que Dios nos ha dado, Dios me dice a cada rato, Señor, ¿qué quieres que les enseñe? Que lo que yo te he dado es más valioso que lo que tienen muchos. Y eso me hace sentir mal, porque me hace ver como si yo fuera altivo, y yo no lo soy. Bueno, eso creo. Así que, si yo tengo que entender que para que la palabra fluya a través de mí, no es necesario, no es porque yo sea bueno, sino porque le estoy creyendo a la palabra que Él dijo. Y entonces la palabra se hace rema, mora en mí, y entonces llego a los 67 años. Me decía precisamente Pau, dice, sí, lo oí toser, anda enfermo. Dije, no, pero ando lastimado de la garganta. Estoy tosiendo. No tengo, creo yo, nada. ¿Vale? Ahora, yo quiero que tengan la palabra en su mente, por eso es importante la repetición. Por ejemplo, ¿sabías tú que la fe viene por el oír y el oír la palabra? ¿Sí? Ok, yo te lo diría. Hace un rato, perdón, ¿qué fue lo que dije? La fe viene por el ¿qué? Oír y ¿qué? Ah, ok, bueno. Y entonces, perdón, ya se me olvidó otra vez. Como yo estoy viejito se me olvida. ¿Cómo dice? La fe viene por el oír y el oír por la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. El que no oye la palabra, no oye. Ay, pastor, qué revelación. Sí, claro. ¿Dónde está? Ay, Romanos 10:17 ya para que... La palabra está cerca. Ey, ahí en tu celular acércate. La palabra está cerca. ¿Ok? Ahora bien, di la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Si no oigo la palabra, soy sordo. Si no entra Cristo en mí, sigo ciego. En cada momento y en cada situación se puede aplicar Filipenses 1:6 si quieres saberlo. En cada momento que salga por tu boca, tengo la mente de Cristo. Repite conmigo, tengo la mente de Cristo. Soy extremista en la palabra, claro que soy extremista.
pero no por eso me va a faltar ni la misericordia ni la verdad. Soy tremendamente prosperado, amén, gloria a Dios. De veras, en serio, soy tremendamente prosperado en todo, en salud, en bienestar, en alegría, en amistades, en gente que tengo cerca que me ama y que los amo, obviamente. Soy totalmente sanado a los 67 años, no me duele nada, Dios mío, gracias, Señor. Ni la próstata, ni nada, aquello que les duele a todos los viejitos, no me duele nada. Es más, hasta mi oído está regresando. Sí, creo que me los lave mejor. Pero también el Señor está haciendo algo. Por eso puedo atreverme a hacer cosas que nadie se atrevería. De repente, tengo que ir a ver a esa persona. ¿Qué tengo que ver con esa persona? No sé, pero tengo que ir a verla. Y soy osado y voy y le hablo y acepta a Cristo. ¡Wow! Por eso soy grandemente bendecido, pero no veo que nadie repita eso, sobre todo porque están muy lejos, allá no, de acá no se ve lo que ustedes están diciendo. Soy grandemente bendecido, soy osado, soy sanado, soy grandemente bendecido, soy verdaderamente sanado totalmente de cualquier cosa que tenga mi cuerpo. No puede estar la enfermedad en mí, porque Él crucificó ahí todo eso. Yo quiero que se cumpla eso en mi vida, ¿sí? Ahí en Mateo 16 dice que hay personas que tienen duda y dicen, no hombre, tú no puedes saber lo que Dios quiere. ¿No? ¿Estás seguro? Lo que sí puedo saber perfectamente es de que tú no tienes fe sino dudas de la palabra. Porque ahí en Mateo 16 Jesús compara con fariseos, escribas y saduceos, por eso mencionó que mi esperanza se dispare, que mi fe llegue hasta donde debe de llegar, hasta los lugares celestiales donde tengo puesta mi esperanza para mis días cuando ya esta vida natural termine. Y mientras, ningún arma va a prosperar contra ti. Así que eres un ser humano semejante a Dios. Sea el Señor de los cielos y la tierra, aquel que vive en ti. Y me creó, dilo, me creó. Me hizo fructificar, me hizo multiplicar, me hizo llenar la tierra de su gloria. Tengo la autoridad de someter cualquier situación que no le agrade a Dios bajo mis pies. Tengo el poder para dominar. ¿Quién da el testimonio de que yo soy el Cristo? El Espíritu, Romanos 8:16. El Espíritu da testimonio de que tú y yo somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio. ¿Sabías que hay más de 100 citas en la Biblia de lo que es estar en Cristo? ¿Cuál es la que más me gusta? Un favor, ¿me puedes decir qué dice Juan 14:23? Son tan amables. 23. ¿La puedes leer? Sí, porque no te escucharon nada. Los micrófonos están para hablarles de cerquita, no de lejitos. Juan 14:23. 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¡Wow! Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada. ¡Wow! Yo te invito a que me acompañes a cantar. Y me acompañes, pero ahora a cantar con un sentido, no solamente en el conocimiento, sino que hagas rema esta palabra en Él.